Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes en Perspectivas. Y como usted sabe, los viernes lo dedicamos a platicar con algún personaje, alguna personalidad del ámbito público. Esta noche nos acompaña Jorge Castañeda, usted lo recuerda bien, Jorge Castañeda fue canciller, ha pasado por muchísimos puestos a lo largo de su trayectoria y ahora vamos a escuchar algo de su semblanza. Jorge Castañeda nació en México, Distrito Federal, en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México del año 2000 al 2003 y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático de la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio en México, El País en España y de la revista Time. Además, es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science, de la American Philosophical Society y es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha escrito más de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, una biografía del Che Guevara, El Narco, La Guerra Fallida con Rubén Aguilar y recientemente Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. Actualmente radica en la Ciudad de México y Nueva York. Esta noche nos acompaña en Perspectivas para hablarnos de su último libro. Jorge Castañeda, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted conoce a Jorge Castañeda, ex canciller del país, y está aquí en Guadalajara para presentar este libro que tenemos enfrente de ustedes, un libro muy interesante. Bueno, él en algunas entrevistas lo describe como panfleto. ¿Por qué no nos platicas del libro, Jorge? Pues es un panfleto, un libro muy breve, muy barato, por cierto, sale más o menos $1 por página, y son 80 páginas, entonces no es caro. Es un libro que, digamos, podríamos llamarle un alegato a favor de 3 ideas. La primera es que si queremos darle un cauce positivo, constructivo, institucional al enorme hastío que hay en la sociedad mexicana con la clase política, con la partidocracia, con buena parte de las instituciones, solo se puede lograr un cambio importante a través de una candidatura independiente, sin partido, a la presidencia en el 2018, porque solo desde fuera del sistema se puede cambiar el sistema. Yo ya he tratado de hacerlo desde dentro, muchos han tratado, no se puede. Hemos llegado a un momento en que se tiene que hacer algo distinto, pero que no es una revolución, no es una cosa armada, no es una ruptura violenta, no, nada de eso, dentro de las leyes que existen. Segunda idea, esta candidatura independiente, para que valga la pena, para que tenga sentido, debe incluir una agenda ciudadana, algo distinto a lo que proponen los partidos. No se puede pedirle a la gente que vote por una candidatura independiente por el mero hecho de ser independiente, sino ¿para qué? Y en tercer lugar, debe ser única al final del camino. Si hay 3, 4, 5 candidatos en la boleta en el 18, se van a neutralizar los independientes, se va a pulverizar el voto y le vamos a hacer el caldo gordo a los partidos que tienen un voto duro. Entonces, esas 3 ideas para polarizar la elección, convertir la elección del 18 en un referéndum, a favor o en contra de la partidocracia, la clase política, las formas viejas de hacer política, las formas viejas de relacionarse con la sociedad civil, las formas viejas de comunicación con la gente, o las formas viejas de buscar todas las respuestas en el Estado, o una visión de futuro, moderna, mirando hacia adelante, con propuestas modernas, audaces, hacia adelante, con formas de comunicación con la gente, de vínculo con la sociedad diferentes, digamos, Uber versus ruleteros. Creo que puede ser un buen referéndum y que van a ganar los buenos. Jorge, ¿es posible poner de acuerdo a candidatos independientes tan disímiles? Por ejemplo, al Bronco, aquí tenemos a Kumamoto, que es diputado local. ¿Es posible a Pedro Ferriz, Gerardo Fernández Noroña, que también han levantado la mano? ¿Es posible ponerlos de acuerdo? Bueno, no es fácil, tienes toda la razón, es un reto muy audaz, temerario dirían algunos, porque los egos existen, porque los intereses existen y porque no es obvio cómo hacerlo. Pero al mismo tiempo lo otro también es obvio, que si hay varios no se va a ganar y ni siquiera se va a incidir en el resultado.
Entonces lo que hay que hacer es buscar la manera en que la gente escuche las voces de sensatez, por un lado, y por el otro los ciudadanos, que incluye a todos, desde los magnates hasta los jóvenes estudiantes recién salidos de la prepa que van a votar por primera vez, o sea, todos, presionen a todos los que alcen la mano para decirles pónganse de acuerdo, en el que quieran, háganle como quieran, pero pónganse de acuerdo y que haya una sola en la boleta, siendo responsables ustedes. Es un reto, en efecto, quizás temerario, pero yo me voy a abocar a eso durante estos meses y creo que sí va a haber un buen eco en la sociedad. La gente entiende cuando se le explica, entiende que debe haber una sola candidatura. ¿Tú quieres ser, Jorge, ese candidato o vas a ser el que, digamos, abandere las negociaciones para encontrar uno que no seas tú? Mira, por el momento estoy haciendo lo segundo, estoy más bien promoviendo estas ideas, las ideas del libro, las que te acabo de describir. Me voy a dedicar estos 3-4 meses a recorrer el país, universidades, profesionistas, empresarios, medios de comunicación locales, la sociedad civil organizada en cada ciudad donde se pueda, Rotarios, Coparmex, lo que tú quieras, lo que haya, pues donde me reciban, ahí voy a ir. Bueno, si yo veo que las ideas funcionan, pues será una primera métrica que quiera comprobar. Y si yo veo que además de que funcionen estas ideas, que funciono yo como portador de las mismas, si la gente me recibe bien, si tengo eco con la gente, si hay una buena acogida, no solo al mensaje, sino al mensajero, sí me animo como candidato. Pero si veo que no, y que es más factible defender estas ideas y ser digamos, armador o constructor de este proceso, pues también hago eso. Nadie se ha muerto de no ser candidato, sé lo que es tratar y no lograrlo, no pasa nada. Lo que a mí me interesa es promover las ideas. Si resulta que yo soy el mejor promotor de las ideas, pues enhorabuena, claro que sí me animo, y si no, no. En el libro, Jorge, planteas que 2018 puede discutirse o debatirse sobre el marco de partidocracia versus candidatos independientes y no derecha o izquierda, liberales, conservadores u otro tipo de marco. ¿Qué argumentos tienes para pensar que así será 2018? Y agregaría las posturas del pasado y las posturas del futuro. En primer lugar, porque hay formas distintas de hacer política y de comunicarse con la sociedad, en lugar de las matracas y las gorritas y las playeras y los acarreados de la vieja forma de hacer política, de todos, PAN, PRI, PRD, Morena, no hay excepciones. Están las redes, está Twitter, está Instagram, está YouTube, está Facebook. En lugar de los ruleteros está Uber. En lugar de las formas acartonadas de seguir haciendo las cosas, de hablar con eufemismos, de hablar sin decir las cosas de manera callada, disfrazada, simulada, hacer las cosas de frente, abiertamente. Propuestas. A mí me extraña mucho, pero al final lo entiendo, como dos de los candidatos evidentes a la presidencia, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, que no tienen casi nada en común entre ellos. Y más bien, pues López Obrador ha dicho barbaridad y media sobre Felipe Calderón y viceversa. Bueno, tienen exactamente las mismas posiciones en asuntos fundamentales para el futuro del país. El aborto, los matrimonios gay, la legalización de las drogas, la muerte asistida, y podríamos seguir. No están liberales, rabiosamente en contra, aunque están en desacuerdo sobre otras cosas. Esta agenda que yo planteo es una agenda de futuro, es una agenda para los mexicanos más jóvenes, para los mexicanos del sector más globalizado de la sociedad, que están a favor de estas tesis, a favor en Guadalajara y en la Ciudad de México y en el Bajío y en buena parte del país. Estas no son locuras de libertinaje de la Ciudad de México, no es cierto, en toda la República. Bueno, ahí ves el contraste entre las posiciones del pasado y ideas más avanzadas. Lo ves también en las propuestas, por ejemplo, de la partidocracia, de seguir dándole más y más y más dinero. ¿A quién? A los partidos. Y lo que decimos,
los que estamos en el campo, en el bando de los ciudadanos, bueno, ¿por qué no buscamos cómo financiar las campañas a través de las redes sociales con donativos pequeños de mucha gente, en lugar de un gran donativo del Estado, es decir, de todos los contribuyentes? ¿Por qué no buscar un financiamiento más de ese tipo? ¿Por qué no, en lugar de estos spots ridículos, 8 millones de spots de 30 segundos va a tener López Obrador de aquí al 2018, ¿por qué no reagruparlos y tener debates? ¿Cuántos debates? Todos los debates, como en Estados Unidos ahorita hay 2 por semana. Bueno, en México todo el tiempo. ¿Entre quiénes? Los que quieran. ¿Invitados por quiénes? Por los comunicadores, en los medios, ¿en cuáles? Los que quieran. No es que yo no quiero ir, pues no vayas. El que no quiera, que no vaya. El que sí quiera, que vaya. A debatir, ¿qué? Todo esto. Bueno, eso los partidos no quieren. Ellos son los que han prohibido los debates. O que sean acartonados, ¿no? O que sean tan acartonados, tan pocos y tan tarde, que no pintan. Terminan no contando o contando muy poco. Los spots son ridículos. Es una aberración todo eso, toda esta sobrereglamentación de las campañas electorales. Más libertad, más abierto, menos regulación. Bueno, ahí ves esa polarización entre prácticas, propuestas, ideas del pasado en todos los ámbitos y prácticas, formas de hacer política, ideas del futuro. Esa es la polarización que yo creo. Vamos a un corte en perspectivas y regresamos para seguir platicando un bloque más con Jorge Castañeda. Recientemente, las candidaturas independientes en México han cobrado gran popularidad en la sociedad por ofrecer una alternativa en la forma de democracia, aparentemente distinta a la que los partidos políticos han estado promoviendo desde hace años. Y fue justo en 2015 que surgieron algunos casos exitosos después de los comicios, como el de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, que ganó la gubernatura de Nuevo León con 49.8% de los votos. También se encuentra César Valdés, que con 41% a su favor, se convirtió en alcalde de García de Nuevo León, municipio que ya había sido gobernado por el Bronco entre 2009 y 2002. Otro es el caso de Manuel Cloutier, quien obtuvo la Diputación Federal de Culiacán, Sinaloa, al lograr que el 42% de los votantes lo eligieran. ¿Y qué decir de Pedro Kumamoto, que aspiró a diputado del municipio de Zapopan para el Distrito 10 y logró el éxito con el 37.6% de los votantes a su favor? Con este panorama, ¿podemos decir que México está entrando en un modelo de democracia participativa? Seguimos en perspectivas platicando esta noche con Jorge Castañeda. Jorge, algunos editorialistas han dicho que esta puede ser una candidatura, esta de confluencia de independientes, puede ser una candidatura anti-PG, porque le roba un segmento electoral al PG. ¿Es así? Yo no lo creo, no veo por qué tendría que hacerlo. Creo que es una candidatura, o debe ser una candidatura anti-establishment político de la vieja guardia. Ahora, Andrés Manuel López Obrador es tan parte de ese establishment político, de esa partidocracia, como los demás, ni más ni menos, igual. Él es un político profesional, se ha dedicado toda la vida a hacer política. Fue presidente del PRI en Tabasco, fue presidente nacional del PRD, es presidente nacional de Morena. Su partido Morena, este año donde hay pocas elecciones y no hay elecciones federales, va a recibir más de 400 millones de pesos nuestros. Se ha rodeado de los colaboradores más corruptos que se han visto, pero los hemos visto, no nos los han platicado, los vimos en los videos. Es un político profesional, ni peor ni mejor que los otros, es parte de lo mismo, es parte de esa partidocracia. Entonces, una candidatura independiente no es más anti-PG, como le dices, que anti-PRI o anti-PAN o anti-PRD. Es una candidatura anti-establishment, anti-partidocracia, donde no tiene por qué singularizar a uno más que a otro, porque todos son iguales. Claro. Dices en tu libro que uno de los ejes para formar esta confluencia sería el debate sobre el Estado de Derecho, la corrupción y la legalidad, digamos como un eje vertebrador de la confluencia. ¿Crees que, por ejemplo, los candidatos independientes que ya están en posiciones, estando en el Congreso, el gobernador de Nuevo León, están haciendo algo realmente en esa materia o le están dando la vuelta al tema? Bueno, yo creo que están haciendo
Ya han hecho cosas, por ejemplo, muchos de ellos, si no es que casi todos, hicieron público su 3 de 3, que mucha gente no lo quiere hacer. Yo he escuchado argumentos que no comparto, pero los he escuchado desde que estuve yo en el gabinete y cuando el presidente Fox me prohibió hacer pública mi declaración patrimonial porque los demás del gabinete no querían, porque decían que algunos eran muy prósperos, digamos, y que entonces los secuestradores iban a saber cuánto dinero tenían y los iban a secuestrar por eso. Yo no comparto ese argumento por una sencilla razón. Nadie te obliga a ser funcionario, ¿eh? Nadie te obliga a ser secretario de Estado o embajador o cónsul o senador o diputado. Dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Tienes miedo? Fundado, con toda la razón del mundo. Dedícate a otra cosa. Nadie te obliga. Bueno, esto ya lo han hecho, el de 3 de 3, muchos de ellos. Yo creo que han introducido medidas interesantes, el Bronco, por ejemplo, la publicidad, televisar las licitaciones, me parece algo positivo, que tiene aristas, tiene complicaciones, no es tampoco evidente, pero están haciendo mucho. Ahora, no es fácil. Mira, te doy un ejemplo de lo complicado que es en algo que se podría utilizar, que son las relaciones internacionales de México, es algo que yo conozco bien, y los acuerdos que ya tenemos con muchos países para intercambiar información financiera a través del fisco, el SAT nuestro, el IRS en Estados Unidos, en otros países, hay acuerdos ya firmados. ¿Qué pasó ahorita que detuvieron a Humberto Moreira los españoles en Madrid? Ya descubrimos, ya lo vimos a través de un artículo en El País ayer, el gobierno mexicano se volcó para salvarlo, no para fregarlo, no para investigarlo, no para extraditarlo, no para juzgarlo, no para pedirle a los españoles y a los norteamericanos, a ver, denme la información del fisco que tienen, échamela, sino para rescatarlo. Bueno, pues es al revés. Lo que tendría que hacer un gobierno que realmente quisiera perseguir la corrupción es, ustedes lo están acusando, a ver, ¿con qué? Porque yo quiero acusarlo. Si ustedes le saben algo, díganme qué, para yo echármelo. Y si los españoles estaban actuando porque un juez norteamericano en San Antonio se los estaba pidiendo, hablar con el juez en San Antonio, oye, a ver, platícame. No, al revés, se volcaron para protegerlo. Es aberrante. Ahí ves lo que no se está haciendo y lo que sí se podría hacer, porque contamos ya con muchos instrumentos en este país para combatir la corrupción. No, Enrique, no es poco con lo que ya tenemos. Lo que no tenemos es voluntad política arriba. Esa no. Y por ejemplo, el caso del Bronco con los Medina, ¿ha hecho algo el Bronco? Bueno, yo quiero pensar que ya le pidió, por ejemplo, al gobierno federal, al SAT, que el SAT le pida al IRS en Estados Unidos, invocando el acuerdo FATCA, que le dé al gobierno federal, para que se lo dé al gobierno de Nuevo León, toda la información que tiene el fisco norteamericano sobre ingresos y activos de la familia Medina en Estados Unidos. Si no las tiene, pues no las tiene, y entonces pues es falsa la sospecha. O si sí las tiene, esas propiedades o esos ingresos, pero resulta que todas son bien habidas, pues entonces son bien habidas. Pero antes de pedir la información no la sabes. El Bronco se lo pidió ya a Hacienda y al SAT, el SAT ya se lo pidió al IRS o no, yo no lo sé. Me gustaría que el Bronco nos dijera si ya lo hizo y qué respuesta obtuvo del gobierno federal. Jorge, ya nos quedan 2 o 3 minutos para despedir la entrevista, pero preguntarte, ¿es posible que los candidatos independientes compitan con esta inequidad en términos del gasto? Porque pienso en Guadalajara, León, Monterrey, son ciudades en donde las redes sociales son muy eficaces, pero también están, pues digamos, el México profundo, Coahuila, muchos lugares a donde tienen que llegar. ¿Es posible competir? No es fácil competir, la cancha no está pareja, no es cierto. Los partidos se las han averiguado a nivel federal y sobre todo a nivel estatal para que cada cancha sea lo más dispareja posible, y en esas condiciones es muy difícil competir, en efecto, pero hay algunas cosas que ayudan. Por ejemplo, el fallo del Tribunal Electoral a propósito del caso de Nuevo León, cuando el Bronco, y que ya se aplica a todos, de que el gasto es el mismo. No el financiamiento, pero sí el gasto. Bueno, eso le permite a un candidato independiente buscar recursos en la sociedad civil hasta el nivel que le dan a los partidos de nuestro dinero. Bueno,
Si eso se hace a través de las redes, si en México aprendemos poco a poco a tenerle confianza a los mecanismos de fondeo por las redes, como Fondeadora y otros más, como Bernie Sanders, exactamente. Obama menos que Sanders. Obama recibía de grandes cantidades de algunos. Sanders recibe un promedio de donativo de $27 cada uno. 3,5 millones de donativos, $27, 500 pesos cada uno. No es nada, no es nada en Estados Unidos y no es mucho en México para esa gran clase media mexicana o incluso para la gente que tiene dificultades económicas, pero dice, a mí me importa esto. Pero hay mucha desconfianza todavía en México en usar las redes para fondear. Hay que aprender a hacerlo. Si se hace, para el 18 se va a emparejar la cancha de esa manera. Pero siempre habrá esta sospecha de que hay empresarios atrás queriéndole meter lana para gobernar desde... La mejor manera de que los empresarios que sí deben estar detrás también no hay que prohibirles a los empresarios que hagan política también, pero la mejor manera de que no pinten en el total de financiamiento que alguien consiga es que hay una gran cantidad de donativos pequeños, de tal suerte que los pocos donativos grandes se diluyan, se dispersen en ese fondo, esa bolsa grandotota de recursos. Pero eso depende de todos nosotros. Si nosotros no le entramos, el vacío ahí va a estar y lo va a ocupar alguien. ¿Quiénes? Pues los magnates. Jorge, última pregunta. Dices que esta candidatura no quiere sustituir a los partidos políticos, que crees que los partidos políticos son necesarios en una democracia. ¿Crees que esto puede ayudar a que se reformen, a que tengan incentivo para reformarse? Yo creo que puede ayudar mucho, meterle competencia a la arena electoral cambia mucho, va a transformar a los partidos, los va a obligar a escoger mejores candidatos, a escogerlos de una manera más transparente y democrática, a tener mejores prácticas en su vida interna. Y en su caso a dividirse y a reconstituirse en formas distintas. ¿Por qué vamos a tener la misma configuración de partidos hoy, en el 2016, que teníamos en 1988-89, cuando el país y el mundo eran otros? No había caído el muro de Berlín, no había elecciones limpias en México, no había Estado de Derecho en México, no había nada. ¿Por qué tenemos la misma configuración? Lo único realmente nuevo que hay es Morena, que es al mismo tiempo lo más viejo que hay. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Seguimos en Perspectivas y ahora, después de haber escuchado a Jorge Castañeda, vamos a introducir dos entrevistas que causaron mucha discusión, mucha polémica entre todos ustedes. Una de ellas es precisamente con el candidato independiente, bueno, ya diputado independiente, Pedro Kumamoto, uno de los temas que platicamos con Jorge Castañeda, y la otra con Francisco Ramírez Acuña, con el que platicamos de temas tan controversiales como lo que sucedió aquel 28 de mayo. Los dejamos con estos dos segmentos de estas entrevistas. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con Pedro Kumamoto, conociendo algo más sobre su vida, sus ideas políticas, su trayectoria, los obstáculos e incentivos que se ha encontrado a esta llegada al Congreso del Estado. Y ahora pues toca la parte de ver fotos, ¿no? Así que lo es. hacemos en cada programa de personaje. Claro, Pedro, te contamos un poco como parte de este programa. Lo que hacemos es pasar una serie de fotografías, a veces con la ayuda de las personas más cercanas al personaje, a veces con la ayuda del propio personaje, y se trata de que nos las vayas describiendo, ¿te parece? Ok, estoy un poco nervioso, pero está bien. Muy bien, tú vas a superar esta prueba, estamos seguros. Así que bueno, ahí tenemos la primera fotografía. Cuéntanos con quiénes estás y qué está sucediendo en ese momento. Estoy con tres buenos amigos, con Leo, con Santiago y con Braulio. Estamos en el ITESO y estamos promocionando algo que se llamó Foro Magis, un foro que hicimos con el objetivo de demostrar que desde pequeños lugares se pueden hacer grandes revoluciones, y lo que hicimos fue contar las historias de 9 personas que consideramos muy relevantes para contarles cómo, a estudiantes, contarles cómo a partir de su profesión pudieron cambiar su comunidad. Estuvo, por ejemplo, Shell Guzmán, que trabaja en una cooperativa que trabaja en temas de café en una cooperativa en Chiapas, pero también estuvo Chumel Torres, pero también estuvo Pepe Medina Mora. O sea, hubo de todo un poco en este tipo de foros. Fueron 9 personas, todas muy valiosas, y pues participaron, me parece, cerca de 1,200 personas en ese foro. ¿Magis por la revista?
Magis sí por la revista y pues ¿O digamos por el personaje? No, por la por revista, la revista. pero la revista por el concepto, digamos, de lo que es ser una Apertura. persona profesional. Sí. Tenemos más fotografías, si nos pueden irlas pasando, por favor. ¿Con quién estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Ahí estoy con Isa Yon, es una amiga, es una gran escritora y ahí estoy dirigiendo un programa que se llama Dime Poesía. Es un espacio para leer poesía el último jueves de cada mes en el ITESO. Y les digo que era bien ñoño antes de esto y no me creen. Pero a eso yo fui director del proyecto durante 6 meses y bueno, nos dedicamos, insisto, a difundir o a divulgar los valores de la literatura en este espacio de la biblioteca del ITESO. Se pone muy bueno. Tenemos otra fotografía Otras fotos. también. Nos las pueden ir poniendo en pantalla, por favor. Esta foto fue del año que acaba de terminar y es una foto que significa mucho para mí. Nada más viene a reforzar lo que les estaba diciendo, ¿no? Saqué una mención honorífica y pues fue algo que me... De tu título de Sí, licenciatura. Exactamente. Y bueno, pues me costó mucho trabajo, honestamente, porque pues siempre he estado en la sociedad de alumnos o de alguna manera en alguna movida de algún tipo y de arriba abajo con los movimientos sociales, pues, y pues eso a veces significaba pues llegar a la casa después de estar cansado en otras cosas y seguir echándole Bueno, para la que tarea. vean que se puede hacer política estudiantil y ser buen estudiante. Sí, No son sí, incompatibles. se puede. Es mi primer informe de actividades y curiosamente es una de las fotos en las que más me parezco a Kylo Ren, el personaje de Star Wars. Digo, desafortunado el outfit entonces. Y bueno, de la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO, estamos rindiendo el primer informe de trabajo y bueno, después de ese informe se celebraron una ratificación de mandato y me ratificaron para mi segundo año de presidente. Tenemos otra fotografía. Ándale. No, estás cantando, ¿no? No, estoy inaugurando. ¿Lo dices por el look? Sí, por eso. Y el micrófono y el escenario. ¿No? Yo estuve participando, coordinando las actividades culturales del Congreso Internacional hacia Ciudades Libres de Autos, el Car Free del 2011, un lugar donde conocí a personas increíblemente valiosas que hasta hoy siguen siendo de mis mejores amigos. Y estamos inaugurando una exposición de fotografías, me parece que en Galería Ajolote o en otra galería, no estoy seguro de cuál de las dos fue, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo. Oye, Pedro, una disculpa por la broma, pero para nuestra audiencia, traías el cabello largo. Muy largo. Y eso, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Pero fue más o menos hasta... miren, ahí vimos a nuestro gobernador. Con el gobernador, ¿cierto? ¿No? Sí, yo traía el pelo largo, pero me lo corté creo que hacia 2013, o sea, 2012, finales de 2012, principios de 2013. Ahí ya lo tengo un poco más corto, como les decía, finales de 2012, ahí está en la campaña todavía. Ahí estoy increpando al actual gobernador porque él no fue a debatir con los estudiantes del ITESO, él simplemente se fue en una posición muy cómoda de ir a un foro controlado y no ir a platicar con las y los estudiantes. Y pues improvisó en ese momento un foro, lo llevaron para un pequeño salón donde nada más cabíamos cerca de 80 personas. Le dije, esta no es la comunidad estudiantil, ahí acaba de ser presidente del ITESO. Ahí es en una de las manifestaciones en nuestro llamado Bloque Verde, en donde las y los compañeros del ITESO... Muy buena foto, ¿eh? Sí. ¿Quién te la tomó? No sé. ¿No te acuerdas? Ahí está, el crédito es de, digamos, el fotógrafo sí, es OLS. La verdad, no recuerdo... Habría que ver porque es una estupenda foto. Viene de ahí, viene de mi cuenta de Facebook. Por ahí debe de estar el nombre del fotógrafo, que le pido una disculpa por no saberlo en este momento, pero bueno, ¿Y qué estuvo año tomando. fue? Justo acaba de suceder lo de Ayotzinapa. Justo acaba de... 2014. 2 años, exactamente. 2014. Justo acaba de suceder. Digo, ahí otra foto del Bloque Verde del ITESO. Qué buena foto. Y que en ese momento pues decidimos seguir participando, que en ese momento se participó de color verde nada más para identificarnos. Y tenemos más fotografías. ¡Ay, qué bonita foto! Esa es de la ciclovía ciudadana que hicimos, me parece que en 2009, si mal no recuerdo, en Avenida Inglaterra. Varias organizaciones, entre ellas Ciudad para Todos. Y bueno, llegamos desde Periférico hasta Sancio, me parece, llegaba nuestra ciclovía. Terminamos con un bronceado tremendo. Ahí estoy con mis mejores amigos, con Alberto y con Mina. ¿Tú eres el que va adelante manejando? Sí, yo soy el que trae la bicicleta.
un día que Mina nos dijo, oye, pero es que quiero ir al teatro, pero no podemos alcanzar a llegar, y entonces dijimos, ¿cómo no? Y la subimos a los Diablitos. Mi amigo se fue en su... ¿Iban al degollado? Íbamos al Teatro del IMSS. Ah, del IMSS. Okay. Íbamos al Teatro del IMSS, ahí estamos afuera de la explanada que está del Exconvento del Carmen, ahí ahorita hay un café, por ejemplo. Cierto. Entonces, no sé quién tomó la foto, pero padrísima está también. buena. Esa fue la primera asamblea de Wikipolítica. Para quienes piensan que somos algo ya bien organizado, que pensaban que éramos algo más institucionalizado. Más sofisticado, digamos. Esta fue nuestra primera asamblea y por mucho tiempo fue la más grande. Es decir, durante mucho tiempo, en ese momento se llamaba Wikipartido, ahora Wikipolítica. En ese momento pues fuimos quizás 20, 25 personas, y después Wikipartido, después Wikipolítica, hubo meses que éramos 5 personas, 7 personas. Más o menos la fecha, ¿la recuerdas? Digo, ¿qué año? Sí, fue en 2013, esa más o menos fue en enero, finales de enero, principios de febrero. ¿Y ahí la vía, digamos, la vía de la representación la tenían consciente? O sea, de Sí. buscar representación institucional. Sí, ahí partimos de la idea de que necesitábamos construir las bases para una red de incidencia que podría ser un partido político o podría ser una organización de la sociedad civil. Y lo que nos dimos cuenta es que no queríamos ser un partido político por todo lo que significaba, pero sí estuvo sobre la mesa el cómo participar dentro de las instituciones. Y creo que tenemos una más. Tenemos perfecto. una más. No, con esta cerramos. Bueno, pues muy interesante la... Buena selección, aparte. Pues muchas gracias a quienes nos ayudaron. Sí, faltan nuestros cómplices. tal vez las de campaña y eso, pero ojalá después no las compartas, ¿no? Sí, Hay que esas- hacer fotos padres también. Es que esas a final de cuentas son ya, digamos, como Más fotos más públicas. conocidas. Y, por ejemplo, hubo varias que me emocionan mucho porque, no sé, voy a platicar con el gobernador pronto, y recordar ese tipo de fotografías pues te hacen darte cuenta de por qué estás en donde estás. ¿Le volverías Y, a decir lo mismo al gobernador? Sin duda alguna, y a quien sea, ¿no? Y ojalá si en algún momento la riego también me lo digan a mí. ¿Y qué fue lo que te dijo él en ese momento? ¿Tuvo alguna reacción, alguna respuesta? A lo que recuerdo, pues simplemente fue, digamos, excusarse en que tenía una gran agenda y que no había tenido tiempo, pero que allí ya estaba, ¿no? Y que pues que ahora debatiéramos. Y pues si no teníamos... Él tiene muchas tablas en temas de oratoria, y pues imagínate contra estudiantes que primero están viviendo muchas emociones porque para poder entrar al salón tenías que mostrar tu credencial, pero habían a todas luces pues y personas infiltradas que no eran estudiantes del ITESO, que venían acompañando al actual gobernador, en ese momento candidato, y pues estábamos muy enojados, ¿no? Por otro lado, no esperábamos debatir en ese momento. O sea, todo lo que sucedió. Entonces, comparado con las habilidades de oratoria que él tenía, pues sí, nos movía mucho no poder hacerle frente a este tipo de, pues ya estoy aquí en este momento, debatan conmigo. La verdad sí nos movía mucho eso. Te vamos a hacer una serie de preguntas, Pedro. Lo más sucinta tu respuesta, si puedes. ¿Cómo te defines ideológicamente? Socialdemócrata, feminista, ambientalista. ¿Cuál es tu libro de cabecera? Yo creo que Libertad como desarrollo de Amartya Sen, en lo político y en la poesía, hasta aquí nada pudo separarme del cielo, de Inti García, y quizás Pedro Páramo de Juan Rulfo, o en una de esas las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Pues tu cabecera está grande. Sí, Las batallas en el desierto. Ya nos había contado que era un gran lector, ¿no? Exacto. Entonces, Ya no confirmadísimo, ya por el tiempo. ¿Con qué personaje de la historia o actual de la política te identificas? Yo creo que en general me tiendo a identificar con los que son más idealistas, un poco más como disruptivos, que no les interesa tanto los límites y usan mucho su creatividad. No sé, me gusta mucho el personaje de Zapata, los hermanos Flores Magón, Allende, Morelos, hay de todo un poco ahí. ¿Hay alguna película que haya causado algún vuelco en tu vida, un cambio de perspectivas? Yo creo que ha habido muchas, porque aparte antes me quería dedicar al cine, eso es algo que a lo mejor no sabían. Bueno. Me quería dedicar al cine. ¿Ves algún sueño truncado como te preguntaba? Bueno, pero me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Yo creo que la última película que me movió mucho se llama Güeros. Es una película mexicana y es sobre la huelga de la UNAM en el 99, 2000. Muy bella. Si la pueden ver, la recomiendo mucho. ¿Algún director de cine favorito? Depende del momento, ¿no? Pero Woody Allen, si me quiero reír. A lo mejor Wong Kar-wai, también por el tema artístico.
Pero, no sé, Bergman para reflexionar, la verdad, también muy abierto en ese sentido. ¿Qué música te gusta? Folk, el rock y sobre todo últimamente más el rock chileno y el rock mexicano y digamos como con todas sus juxtaposiciones posibles, ¿no? Rock folk, rock pop, rock punk, todo. Oye, pero a ver, ¿por qué rock mexicano recientemente y chileno? No, más bien chileno recientemente. Mexicano siempre, o bueno, desde hace mucho tiempo me gustaba. En general el rock, pero más el mexicano y últimamente el chileno, porque empecé a escuchar a una banda que me gustaba mucho y que ideológicamente coincidía mucho con ella, entonces empecé a meterme más al rock chileno. ¿Cómo se llama? Haces Falsos. ¿Y en rock mexicano qué grupos por ahí? Bueno, sin duda Café Tacuba para mí es como quizás de los más grandes referentes y de lo más importante, pero evidentemente en México se está haciendo muy buena música, digamos como contemporánea. Pero insisto, si tenemos ¿qué me inició en el rock mexicano? Pues Caifanes y Café Tacuba, honestamente. ¿Hay algún deporte que te guste practicar? Corro casi todos los días y bicicleta cuando se puede. Y cuando se puede, espero triatlón llegar a hacerlo. ¿Le vas a algún equipo de fútbol? No, pero si le fuera yo creo que le iría a las Chivas. Bien Ay, hecho. no, por Bien hecho. favor. No Es que andes ya censurando vamos. a los invitados. Perdón, Es Guadalajara, Belén, no es Monterrey. Ya vamos. No es Culiacán, Esto pues ya ¿a es quién le van a goliza, ir? porque casi todos los invitados le han ido a las Chivas. Algo haces tú antes de que entre. Es algo del Por pacto eso nos de la entrevista. invitan, por eso nos Por eso invitan, los Belén. invitan. Vamos a un corte y sigamos platicando con Pedro Kumamoto. México comienza este 2016 acarreando muchos de los problemas que nos azotaron en 2015. Corrupción, impunidad, inseguridad y debilidad económica. Las perspectivas económicas no son prometedoras, ya que el crecimiento que advierten los especialistas es menor a los 3 puntos porcentuales. Asimismo, no sabemos si las reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto tendrán algún impacto sobre el bienestar de la población en 2016. Del estado actual de México y Jalisco, platicamos con el exgobernador Ramírez Acuña. Estamos de vuelta esta noche en Perspectivas platicando con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Usted lo conoce, exsecretario también de Gobernación durante la primera parte del sexenio de Felipe Calderón. Y le preguntabas, Belén, antes de irnos al corte, pues, ¿cuál había sido el momento más difícil que enfrentó siendo gobernador del estado? Y les comentaba que un momento muy importante y muy complicado fue precisamente la lucha que tomamos desde un inicio con el tema de Chapala y de exigirle al gobierno federal que se hiciera una revisión para hacer una nueva valoración y dotación de agua hacia Chapala. Fueron muchos años, fueron casi 4 años que tuvimos en conflicto directo con Guanajuato, y era con Guanajuato, O sea, lo que es Querétaro no hay ningún problema, lo que es Michoacán no hay ningún problema, lo que es el Estado de México no hay ningún problema, sino que era directamente con Guanajuato. Y además Guanajuato teniendo a un presidente de la República, ¿verdad? Pues evidentemente los guanajuatenses, y lo digo entre comillas, que son más que nada algunos grupos de campesinos, bueno, pues le exigían a quien había sido su gobernador y que ahora era presidente de la República, como era Vicente Fox. Entonces, bueno, fueron temas y momentos muy complicados. Se hicieron un sinnúmero de estudios que pedían, ya estábamos a punto de resolver, pedían otros estudios, inclusive hasta uno con una serie de corridas de dónde era más redituable el agua, si en la producción de hortalizas o producción del campo en Guanajuato o turísticamente en Chapala, porque ellos así lo ubicaban, ¿verdad? Obviamente nosotros siempre defendimos que Chapala no solamente es un vaso que ayuda de manera específica estatal, a Jalisco, es regional, sino que es en toda la República. Sí, Incluso sí. se hizo un estudio que se acreditaba en donde los vientos dominantes, la evaporación que se tiene todos los días de Chapala, de tal manera llegan los vientos dominantes que se llevan esa humedad hacia el centro del país. Y atempera, ¿no? Y atempera, Sí, en la zona de la Marquesa y cosas de esas, ¿no? Entonces se hicieron toda serie de estudios hasta que logramos tener los resultados y mejoramos, porque yo quiero recordarles que yo recibo como gobernador el lago de Chapala
casi a un 20% de su capacidad. Recuerden que incluso hasta fuimos motivo de mofa a nivel nacional, donde eran carros, eran tipo pickups que la subían como en lancha y los llevaban hasta donde estaba el agua, recuerdan ustedes. Entonces, era verdaderamente, la Universidad de Guadalajara en ese entonces hizo una serie de análisis en donde estaba, pues si no se tomaban medidas, estaba a punto de ahora sí que de secarse completamente el lago. Afortunadamente logramos esos acuerdos, se nos vinieron 2 años muy buenos de lluvia, que fue en 2003, 2004, y bueno, pues logramos de entregar el lago de Chapala cuando ya entregó el gobierno, logramos entregarlo cerca del 80% de su capacidad. La batalla más complicada, entonces, que le tocó librar siendo gobernador de Jalisco, pero ¿cuál fue la decisión más difícil durante esos 6 años de gobierno? No, pues hay una serie de decisiones, desde la propia carretera a Puerto Vallarta, en donde teníamos que tomar la decisión de cómo íbamos a aperturar o abrir los cerros que luego tuvieron una serie de desgajamientos y que hoy ya está totalmente consolidado a través del tiempo y que bueno, pues hoy es una vía extraordinaria de poder llegar a Puerto Vallarta por mascota y de movimiento económico en la zona, ¿no? Entonces, yo creo que son condiciones, Francisco, son una serie de cosas. El caso del 28 de mayo de 2004, ¿no? El tema de los altermundistas. ¿Tú crees que se pudo haber hecho de otra forma la operación policial para desalojar? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma con, digamos, hay algunos síntomas de que hubo violaciones de derechos humanos? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma? No hubo violaciones de derechos humanos, ¿sí? Ni tampoco hubo represión. Bueno, represión hubo. No. Tal vez no con malos modales, pero represión. Se reprime una conducta, bueno, ¿no? Okay, pero no como la presentan, ¿sí? No como la presentan, ¿sí? Ahí sí. O sea, como presentando como un gobernador represor, no. Nunca fuimos represores, sino simplemente aplicamos la ley y duramos 3 horas. Tú estabas muy chico en aquel entonces. Sí. Bueno, está en la facultad. Pero si tú te pones, por ejemplo, a revisar, ella ya era reportera, ella sí lo tenía, pero si te pones a revisar en donde ese día, el día de los hechos, vamos, ¿sí? Y te pones a revisar todos los reportes radiofónicos, empezando por José Luis de Radio Metrópoli, ¿sí? En donde el propio José Luis estaba diciendo, ya pongan orden, son 2 horas y media que están agrediendo los altermundistas a los propios cuerpos de seguridad. Ahí están las grabaciones, no las estoy mintiendo, recuperen la libertad y verán. Entonces, y las policías aguantando. Cuando empiezan a romper los cristales, cuando empiezan a agredir a la ciudad de Guadalajara, es cuando se ordena que se detengan. Y fueron detenidos. Y fueron detenidos 100 y tantos y solamente consignados 50. O sea, eso es una muestra clara de que no fue ni una agresión, ni fue solamente el querer aplicar una norma disciplinaria, no, sino cuando empiezan a romper cristales, empiezan a saquear los bancos, y eso están las pruebas, ¿eh? O sea, no es el dicho del gobernador en turno y del exgobernador ahora, ahí están las pruebas y todo, señaladas bien por los medios de comunicación, ¿sí? Entonces fue cuando los detuvimos, hicimos la consignación correspondiente. Ni un amparo me ganaron. Ni un amparo. Y todos fueron sancionados. Los que eran sancionables les aplicaron las leyes correspondientes y les aplicaron las sentencias correspondientes. Entonces, ni un amparo fueron ganados por ellos. O sea, no se pudo probar ninguna violación a ninguno en materia de derechos humanos. Ahora, les diría, lo volvería a hacer, ¿eh? Tal cual. Lo volvería a hacer. Porque no tiene derecho nadie de venir a generar un conflicto a la ciudad de Guadalajara cuando nos ha costado tanto a los tapatíos. ¿Sí? Porque además fueron 2 meses antes que estuvimos platicando con todas las organizaciones de qué manera nos íbamos a comportar todos. Sí, que fue en el y ellos 8 días antes de venir
convocaron a través de internet a incendiar Guadalajara. Esa era la convocatoria. Vamos a incendiar Guadalajara. Habíamos acordado previamente que su espacio donde los íbamos a recibir era en la Plaza Juárez y ahí se le hicieron todas las instalaciones como les constan a los medios de comunicación. Baños, sanitarios, regaderas, etcétera, para que tuvieran. Llegan 3 días antes a Guadalajara e intentaron acampar en el Parque de la Revolución y se los impedimos. Y en ese impedimento que les hicimos, les encontramos bombas molotov y les encontramos una serie de armas que evidentemente las iban a echar a andar. Y también las dieron muestra a los medios de comunicación en su momento. Tengo la conciencia perfectamente tranquila y les digo a ustedes y viendo a la cámara, lo volvería a hacer. Francisco Ramírez Acuña, ¿qué lo motivó a presentar su renuncia al cargo de la Secretaría de Gobernación? Son tiempos y un secretario de Gobernación tiene que entender que es fusible. El señor secretario Osorio, que lo conozco muy bien, desde hace rato debe de haberse ido, sí, bueno, evidentemente. El fusible ha quedado ahí como... Entonces, bueno, pues el único que no se puede fundir es el señor presidente y el señor gobernador y los presidentes municipales. Pero todos los demás somos fusibles cuando nos toca estar en la otra área. Eran los tiempos. Con Felipe Calderón, ¿tu relación cómo excelente, quedó? ¿no? Excelente. Tenemos una relación constante y cuando yo le solicito cuando yo le pido que nos apoye para la embajada de España, no tuvo ninguna reticencia y se hizo el nombramiento de inmediato y eso lo hicimos de manera urgente. Margarita Zavala podría ser una buena candidata del PAN a la presidencia de la República. Margarita Zavala es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz, pero yo creo que es mejor para el 24, no para el 18. Y preguntarle también cuál es su relación actual con los exgobernadores panistas, particularmente Emilio González y Alberto Cárdenas. Con Alberto nos reunimos con mucha frecuencia, con Emilio no nos reunimos. No hay ningún tipo de relación. ¿Qué piensa, por ejemplo, que esta figura siga pesando tanto en el colectivo, en el sentido de que fue un gobierno pues con actos de corrupción y además, bueno, con un comportamiento que ha sido muy marcado? Desde la mentada, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que se lo ganó. Que lo guarde. Pues ahí está. Es su herencia. ¿Sí? Me parece que los silencios dicen mucho más que las palabras, ¿no? Así como cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero, ¿Tú crees que Emilio será recordado? Un exgobernante, la mejor herencia que puede tener, que se genere él mismo, es que en la calle lo saluden con cariño, con afecto, se sigan tomando fotografías con uno, etcétera, recuerden los momentos, usted me hizo esto. Otra vez me llega una señora y dice, quiero agradecerle, licenciado, porque usted un día a mi hijo, bajando el helicóptero en el Parque Metropolitano, usted tuvo esta atención con mi hijo. Eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que queda. Lo demás se va. Gracias. Francisco Ramírez Acuña. Qué gusto saludarlos. Al contrario, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique, llegamos al final de este espacio. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, buen fin de semana.